Hola, me llamo Elian Serpa. Este es un proyecto de electricidad de la Universidad San Francisco de Quito para mi clase de Física Ciencias de la Salud. Y voy a contarles acerca de cómo utilizar un medidor de electricidad. Entonces aquí, como lo tenemos en el simulador que nos dio nuestro profesor, tenemos lo que son para formar un circuito. Y también tenemos varios elementos como que es una batería, y dentro del circuito para formar lo que serían las conexiones vamos a hacer un circuito cerrado, y cuando hay un circuito cerrado entonces nosotros podemos por ahí poner la electricidad y la energía que provendría en este caso de la batería. También hay cosas como resistencias con las que podemos nosotros igual interactuar, y esto igual en este caso por ejemplo cerrar el círculo. Y también nosotros tenemos, como lo podemos ver en la parte derecha, un medidor que es un voltímetro que medirá el voltaje que pasa desde cada punto de nuestro experimento. En este caso lo ponemos en dos puntos que sería en tierra y cielo, como se llamaría comúnmente, pero son dos lados en donde nosotros podemos medir cuánto es la energía que pasa. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la batería y las resistencias no hay voltaje, pero si les ponemos en partes en donde esté corriendo electricidad que no sea justamente en estas partes clave, nosotros podemos medir su voltaje. Cuando sale positivo es porque está yendo de esta dirección, pero cuando sale negativo es cuando está en dirección opuesta. Solo nos indica la dirección, más no que haya un voltaje negativo. Igual también, por ejemplo, tenemos aquí focos en donde podemos probar, cómo se diría, cómo está un circuito, y entonces lo podemos hacer funcionar cuando conectemos el circuito ahí. Incluso podemos poner más resistencias o más igual baterías, en donde que una resistencia igual es donde el voltaje en sí y se trata de perder o minimizarlo. Es la capacidad de un elemento que este tiene para resistir a la electricidad. En este caso igual nosotros podemos medir en diferentes partes cuántos voltajes llegan de cada una de las partes, porque las resistencias son las que quitan la cantidad de voltaje que llega de un punto a otro. Y también tenemos en nuestro gráfico de cómo graficarlo de diferente forma en lo que nosotros llamaríamos en papel. Y las resistencias, por ejemplo, lo vemos como esas líneas en zigzag, y la batería igual como lo vimos anteriormente, que son de diferente parte. También tenemos la parte donde controlamos los switch, o que sería un interruptor, en donde que nosotros si lo quitamos y lo ponemos, digamos así, para un circuito, podemos controlar cuándo está prendido y apagado un interruptor. Entonces podemos ver cuándo circula la energía y cuándo no. Cuando le prestamos circula, y cuando está libre no circula la energía. Entonces ahí podemos ver los niveles y los valores en donde que la energía se transporta, y cuando podemos incluso generar electricidad o no para una luz que se pueda ver, que nosotros utilizamos siempre. Igual tenemos otras opciones que podríamos igual observar dentro del simulador, en donde que nosotros podemos igual poner la cantidad de resistencias o de baterías, y en este caso también focos que quisiéramos, y nosotros igualmente con el voltímetro podríamos medirlo. También está el caso de que en esto igual siempre va a afectar, como decíamos anteriormente, porque un punto en donde se tome el voltaje no va a ser el mismo que el otro punto. Entonces, propiamente dicho, el voltímetro lo que hace es sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje de un circuito eléctrico en diferentes puntos, obviamente. Entonces, eso igual lo podemos modificar según nosotros lo que queramos determinar. En cuanto a la intensidad de la resistencia y la resistencia también de la batería, o la energía que se quiera aplicar, nosotros podemos igual en el simulador esto cambiarle, que de mayor a menor intensidad como quisiéramos. Y en cuanto a nuestro simulador de amperímetro, también tenemos uno aquí que mide los amperios que van a estar transmitiéndose de una parte a otra dentro del circuito. Y el amperímetro lo que hace es medir la intensidad de corriente que pasa por un circuito eléctrico.
Entonces, dentro de nuestro circuito eléctrico con el que estamos más o menos jugando, es de que nosotros medimos cuánta intensidad de la corriente hay. E igual nosotros también podríamos medir esto en diferentes partes, no solo en una parte. Igual son equipos que en el laboratorio hay que miden los amperios y se conecta igual de forma más o menos parecida al voltímetro. Y no hay aquí, pero también hay un ohmómetro que se usa para circuitos sin alimentación. Y este sirve para medir la resistencia eléctrica a la que se podría llegar, más o menos. Eh, Igual como que se dice dentro de esto, nosotros podemos ver, hay más opciones que podemos tener. Y en este caso, como hay más opciones, por ejemplo, hay baterías que son de mayor capacidad, de menor capacidad, hay... Entonces cuando se pone una batería que es una que te prende demasiada electricidad, entonces cuando tiene demasiada electricidad, las resistencias suelen quemarse. Entonces cuando hay demasiados voltios y entonces los amperios también suben. Entonces las resistencias como se queman, entonces esto nos quiere decir que por ejemplo en la vida real se utilizan resistencias o resistores que son más grandes, que tienen más capacidad de interferir con esa energía que se libera y es lo que se utiliza igualmente para ver la resistencia de los materiales, pues o sea, cómo le podemos medir normalmente. Entonces, y vemos de que el voltaje de esa batería obviamente era más grande, los amperios igualmente eran más grandes, de mayor cantidad, y obviamente la luz que desprenderá el foco, la boquilla, será igualmente de mayor cantidad. Igual hay otro tipo de boquillas y otro tipo de cosas que nosotros también podemos utilizar dentro del circuito para hacer simulaciones. Y también tenemos, por ejemplo, otros casos que es un difusor más o menos de energía que vemos. En estos casos, como que transpone la energía que nosotros tenemos ahí y la trata como que de las antiguas uniones que nosotros teníamos, así como el switch que nosotros éramos para apagar y prender. En este caso igual dependiendo de su cantidad, de su rango, podemos verle para que haga contacto y cierre el circuito o para que no haga contacto y se quede afuera. Funcionan como botones. Igual que nosotros prender y apagar la luz, que sería más o menos esto, de forma más o menos automática con un botón. Muchas gracias por su atención y eso sería todo por el video acerca de la práctica de electricidad. Gracias a la universidad y a los medios que nosotros obtuvimos toda la información del libro y de las fuentes en la que nosotros pudimos utilizar este simulador.